Hola, Dios te bendiga. Te habla Enrique Cachú del Centro Cristiano Internacional CCI, Forjadores de Éxito. Y quiero enviarte un saludo de parte del pastor Manuel Martínez y Sori de Martínez. Y quiero compartir una palabra que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versos del 4 al 11, que dice de la siguiente manera. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Y quiero primeramente ver cómo aquí están distribuidos los dones espirituales. Vemos que están los dones, diversidad de dones dados por el Espíritu Santo de Dios, que es sabiduría, palabra de ciencia, de fe, don de sanidad, don de milagros, don de discernimiento de espíritu, don de diversos géneros de lengua, don de interpretar lenguas. Eso lo vemos en 1 Corintios 12, 8, 9 y 10. Los dones ministeriales dados por el Señor Jesucristo, que es el de apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Eso lo podemos ubicar allá en Efesios 4, del 11 y el 12. Y los dones operacionales dados por Dios, profecía conforme a la fe, servicio, enseñanza, exhortación, que reparte con liberalidad, el que preside y el que da con misericordia. Eso lo vemos en Romanos 12, del 6 al 8. Y quiero hablarte específicamente en el don del discernimiento de espíritu. Ahora, hay dos tipos de discernimiento que nos da la Biblia. Uno es el discernimiento de la palabra y el otro es el discernimiento de espíritu. Y te lo voy a ir mencionando, te lo vamos a ir desarrollando. El discernimiento, te habla primero de discernimiento, es una virtud que todo creyente debe tener. Este discernimiento es objetivo porque se basa en un estándar conocido y claro como es la palabra de Dios. Ahora quiero que vayamos allá en Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14, que dice así. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cada creyente debe tener discernimiento entre el bien y el mal. Como decía Charles Spurgeon, tener discernimiento es separar lo bueno de lo que es bueno, de lo que parece bueno. Es separar lo bueno de lo que parece bueno. Y esta madurez viene por el conocimiento de la palabra de Dios como un estándar objetivo y claro. Entonces, si el don de discernimiento de espíritu es solo para algunos creyentes, el de discernimiento de la palabra tiene que ser para toda la iglesia. Según 1 Juan capítulo 4, verso del 1 al 3, dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La orden es no creer a todo espíritu y probar los espíritus, es decir, probarlo a través de la palabra de Dios, es examinar cada palabra, es examinar cada predicador, cada persona que enseña, cada pastor que está montado en un púlpito enseñando, cada líder, velando todos porque la palabra de Dios sea sana, sea una sana doctrina, sea bíblica y no sea tergiversada. Eso es tener discernimiento. En el contexto de 1 Juan, él nos está hablando allí, el apóstol nos está enseñando que
estaba el docetismo, estaba influenciando en la iglesia, se estaba infiltrando el docetismo. ¿Qué era el docetismo? Que Jesús no estuvo en carne humana entre los hombres. Para toda la iglesia tiene el deber de discernir la enseñanza para que ésta no sea contaminada con alguna herejía encubierta que vaya en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, este discernimiento no requiere del don de discernimiento de espíritu, porque está basada en la palabra. Si tú y yo no estamos fundados en la palabra, no estamos sumergidos en la palabra, no somos aquellos que solamente la leemos por encima, sino tenemos que sumergirnos en la palabra para estar velando por cada uno de ellos. Porque imagínate en Mateo, capítulo 7, 15, dice que por su fruto los reconoceréis. O sea, yo tengo que predicar, pero también tengo que dar ese fruto. Si yo estoy montado en un púlpito, si estoy montado en un altar y lo que yo digo no lo vivo, yo estoy siendo un falso profeta, un falso maestro. ¿Por qué? Porque tengo que dar ejemplo. Si yo hablo de la oración, yo tengo que ser una persona de oración. Si yo estoy hablando de la palabra, yo tengo que ser una persona que habla la palabra de Dios. Si yo soy bueno en la familia, si tengo un altar familiar bien, si yo hablo de la familia, tengo que tener un altar familiar muy bueno. Si estoy en el altar, yo tengo que tener una buena relación en mi trabajo. Es lo que yo, por mi fruto, que me van a reconocer. Entonces, este discernimiento es por la palabra. Por eso que muchas personas se dejan llevar por corriente de doctrina, porque no está empapada en la palabra de Dios. Y tenemos que estar pendientes. Es esencial que como creyentes estemos discerniendo todas las enseñanzas, todos los predicadores, todas las cosas por medio de la palabra de Dios, sin ánimo de juzgar, sin ánimo de condenar, sino temeroso delante de la palabra de Dios. Y tenemos que hacer como los bereanos, allá en Hechos capítulo 17, 11, que estos hombres, cuando llegaba una doctrina, ellos comprobaban si esto era verdad. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nosotros escuchamos la palabra. Cuando usted escuche esta palabra, usted tiene que irse a la Biblia para ver si esto es correcto o es incorrecto y juzgar la palabra de Dios. Ahora, te hablé del discernimiento de la palabra. Vamos ahora con el discernimiento de espíritu, que es un don del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguna vez has hablado con un cristiano y has sentido que te ha causado inquietud en tu espíritu? Tal vez lo escuchaste hablar de una nueva relación, un nuevo estilo de vida, alguna filosofía o perspectiva que te provocó un malestar en tu interior, que a mí me ha pasado. Yo consideré también que lo estaba juzgando mal o estaba siendo muy duro, muy fuerte con esa persona. O podría ser que yo tenía el don de discernimiento de espíritu, pero no lo sabía. Y yo me preguntaba antes, y creo que tú también te debes hacer esa pregunta. ¿Tengo yo el don de discernimiento de espíritu? Yo muchas veces me la hice, ¿verdad? ¿Qué es el don de discernimiento de espíritu? En 1 Corintios capítulo 12, que es el verso que estamos estudiando, el texto, capítulo 12, verso 10, Pablo se refiere a distinguir entre espíritu y discernir los espíritus como un don espiritual que el Espíritu Santo te da. Es para reconocer espíritus mentirosos e identificar doctrinas engañosas o erróneas. Cuando este don no se ejerce en la iglesia, se produce una distorsión de la verdad. Por eso que tenemos que tener discernimiento de la palabra, pero también un discernimiento de espíritu. ¿Cómo? Desarrollado en la oración, en la palabra, en la comunión, en la unidad, en la unión de la iglesia. Es por eso que es muy importante este discernimiento de espíritu. Debemos pedirle a Dios que nos revele, Señor, ¿cuál es tu don? Si no tienes el don de discernimiento de espíritu, pues tendrás otro don. Pero Dios nos capacitó. En el momento que nosotros fuimos bautizados, Él nos capacitó con un don. Entonces es cuestión de que tú busques ese don. Se te ha dado clase de los dones, entonces tú tienes que saber cuál es tu don. Ahora, el don de discernimiento de espíritu es una capacidad sobrenatural. No se puede distinguir con los órganos, con los ojos, con la vista, con el tacto. No, es sobrenatural. Es una revelación que Dios te da a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú estás lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, Dios te va a poner ese sentir a ti, de alguna persona, de algún hermano, de algún ambiente donde tú estés. El Espíritu Santo de Dios te va a revelar lo que se está moviendo en ese entorno.
Hay una filosofía que dice espíritus iguales se atraen y espíritus diferentes se repelen. Podemos decir que cuando yo estoy lleno de la presencia de Dios y está otro hermano lleno de la presencia de Dios, ahí hay unidad, ahí hay coinonía en la palabra de Dios, en el discernimiento. Pero también hay espíritus que se repelen. Cuando yo estoy hablando con alguna persona que no es de mi creencia, esa persona yo la voy a repeler. Ahora, ¿cómo actúa en el creyente el don de discernimiento de espíritu? Cuando Dios revela a un creyente qué espíritu específico está activo en una persona o está siendo influenciado en un cristiano. Discernir la obra de los demonios en la persona. Por ejemplo, yo puedo discernir una persona que está siendo influenciada por adulterio, por fornicación, por chisme, que puede causar división. Eso hay que discernirlo, hay que tener ese discernimiento de espíritu. En Lucas capítulo 13, 11 y 13, vemos el pasaje de que el Señor Jesús liberó a una mujer de una enfermedad. Hay personas que pueden estar poseídas por enfermedades. Por ejemplo, lo podemos ver en ese pasaje. Y el Señor Jesús tuvo la revelación de Dios de sanar a esa mujer. Muchas veces los fariseos nunca vieron esa parte. Natán y David puede ser un discernimiento de espíritu. Dios le reveló al profeta lo que David había hecho en el caso del adulterio. En el contexto de Corintio había división, había adulterio, había fornicación. Era una iglesia que aunque Dios le dice los santos de Corintio, había muchos problemas. Y entonces Pablo, que tenía el discernimiento de espíritu también, vino a corregir muchas cosas. Cuando algo está mal en un miembro de la iglesia que ha mermado o no ha dado fruto en la iglesia, un espíritu frío, también hay revelación allí. Cuando algo está mal en un miembro de la iglesia pero no hay fruto evidente o hay algo escondido, Dios actúa a través de un hermano con el don de discernimiento. Ahora, ¿cómo actúa en la iglesia? Revelando lo que está pasando en la esfera de la iglesia, para que toda la iglesia haga guerra espiritual. El pastor Manuel Martínez tiene una filosofía que dice, el mundo físico revela lo que en el mundo espiritual acontece. Si hay una iglesia que está fría, hay algo que es espiritual que está influenciando. Ahí es donde tenemos que estar las personas que tienen ese discernimiento, esos guerreros de Dios, a levantarse en oración para guerrear a todo espíritu. Revelando lo que se infiltra en la iglesia y despertando un área que está dormida. Dios nos llama a la unidad. Ahora, ¿qué peligro hay relacionado con el don de discernimiento de espíritu? Hay peligro. El creyente que tiene el don de discernimiento se puede equivocar y no actuar bajo revelación. Se actúa bajo emoción y chisme. Tiene que estar pendiente en esa línea. Que ninguna persona te venga con chisme para que tú ministres a otra persona. El ejemplo de Elí y Ana en 1 Samuel. Ana llegó y se desbordó delante del Señor. Se derramó su espíritu delante del Señor en oración. ¿Y Elí qué hizo? La juzgó. En vez de tener ese discernimiento de espíritu, lo que hizo fue juzgarla porque sus hijos estaban en esa condición de que ellos estaban borrachos y Elí pensó que estaba borracha la mujer Ana. Si no cuidas y trabajas este don, Primera de Reyes, capítulo 13, quiero que lo lea. El profeta dice que un profeta es muerto por un león. Dios le revela a un profeta que Jeroboam estaba quemando incienso en el altar. Y Dios le dio una profecía, esa profecía se cumplió. Pero Dios le dio una orden a ese profeta, que se fuera por el camino, que no bebiera pan, que no bebiera agua, no comiera pan. Y fue engañado por otro que era profeta de Dios. Había sido desechado por Dios. Pero este profeta no tuvo esa revelación, no consultó a Jehová. Tenemos que consultar a Jehová todo lo concerniente a lo que nos está ocurriendo en el ámbito. ¿Cómo sé que tengo ese don? En Hebreos 5:14 dice, pero la comida sólida es para los maduros, quienes usan constantemente y se han entrenado para distinguir entre el bien y el mal. Es por la palabra de Dios, es por lo que constantemente estoy ejercitándome en la palabra, en la oración, en la comunión y entrenándome, viendo qué cosas están bien y qué cosas están mal. En Primera de Reyes podemos ver cómo podemos orar por discernimiento de espíritu cuando Salomón, en Primera de Reyes capítulo 3 dice, da tú pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos que pedirle a Dios un discernimiento de espíritu
para discernir si está bien algo que estoy haciendo, que supuestamente es bueno para el Señor, o está siendo malo para el Señor. Salmo 119, 25 dice, yo soy tu siervo, dame discernimiento para entender tu estatuto. Y quiero terminar con una oración donde tú le pidas al Señor, Señor, dame un corazón comprensivo y sensible a tus caminos, que yo pueda distinguir entre la verdad de tu palabra y la mentira de este mundo, discernir tu voz y la voz del enemigo, discernir tu voz como Samuel y conocer la voz del enemigo, así como Eva no pudo conocer esa voz del enemigo, yo pueda conocer la voz del enemigo, que anhele escudriñar cada día más tu palabra y así desear ser instruido y guiado, y que tú me llenes de sabiduría. Sintoniza mis oídos espirituales para escuchar a tu voz apacible, para que convenza mi corazón de pecado, corrige mis caminos y me aconseje. Ministro en tu vida en este momento. Si tú quieres el don del discernimiento de espíritu, pídeselo a Dios en oración y Él te lo dará. Amén. Dios te bendiga, que esta palabra sea de edificación para tu vida.